Y lo adelantamos al comienzo del móvil, ¿no? Conocer un poco lo que significa y lo que es la arritmia cardíaca, ¿no? Esto lo que lo ha alejado al Kun Agüero de las canchas y que en la jornada de ayer, bueno, a través de haciendo un streaming, tuvo una arritmia leve y obviamente, bueno, consultar nuestra fuente siempre de consulta. Doctor Pablo Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. No, por favor, buen día a vos, Marcelo, a Maggie. Sí, me preguntaba Maggie ayer qué es lo que le pasó al CUM. En realidad el CUM tiene una patología que se la descubrieron relativamente grande, porque hizo mucho tiempo deporte, que se llama síndrome de Brugada. Es una patología eléctrica del corazón. Entonces el corazón es estructuralmente sano, es todo sano, pero hace arritmia. Y arritmia potencialmente fatal, o potencialmente mortal. El CUM, cuando lo sacaron de la cancha, le colocaron un cardiodesfibrilador, que es un aparato que en caso de que haga arritmia ventricular, que es la arritmia que termina haciendo muerte súbita, dándole complicaciones a los pacientes con Brugada, el aparato le da un golpe eléctrico exactamente igual que lo que damos nosotros en la terapia, nada más que un aparato está implantado dentro del cuerpo. En gente joven y deportistas, Brugada y miocardiopatía hipertrófica son las dos patologías que se llevan la mayor parte de las complicaciones en gente joven. Las dos tienen un alto riesgo de muerte súbita y las dos la prevención es colocar dispositivos que encuentren la arritmia y que intenten cortarla, de diferentes maneras, pero que intenten cortarla. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Uno se puede dar cuenta y teniendo en cuenta algún tratamiento, en este caso, ¿podría volver a las canchas o no? Es muy buena. En realidad depende si es Brugada por un lado o si es miocardiopatía hipertrófica por el otro, que son las dos que comúnmente alejan a los deportistas. Más comúnmente es miocardiopatía hipertrófica, la que aleja al deportista de la cancha. La miocardiopatía hipertrófica, cuando se lo alejó al deportista porque tiene el músculo global hipertrófico, así grueso, está muy grueso, ese paciente no vuelve más a la cancha. Ese paciente no vuelve más, ¿por qué? Porque es un tema genético y hereditario que ha hecho que el músculo esté grueso, que el músculo tenga más riesgo de muerte súbita, por el tamaño, más riesgo de arritmia y por consecuente muerte súbita. Ese paciente no va a volver a la cancha. En el caso de Brugada, no está hasta el día de hoy totalmente definido la evolución. ¿Por qué? Porque se dice que tienen más riesgo de muerte súbita, pero tampoco, si el paciente no presentó o muerte súbita primero reanimada y que se salvó, o no presentó síncope, que son desmayos con pérdida de conocimiento, o no tiene algún familiar que haya fallecido de muerte súbita, ese paciente tiene Brugada, pero no tiene más riesgo de muerte súbita con relación a la población sana. Está muy discutido ese paciente si ese deja o no deja la actividad física. Está en discusión. Algunos les permiten hacer actividad física y muchos no se les permite. Es un paciente discutido ese, entonces por ahí ese paciente puede llegar a volver. El tema es que si tiene factores de riesgo, como lo que decía, muerte súbita reanimada, síncopes, antecedentes en la familia de muerte súbita, y ese paciente lo más probable es que sea difícil de que vuelva. Teniendo en cuenta a los estudios que son sometidos los deportistas, en este caso, ¿no pudo ser tal vez o tener una previsión de la situación por la que está afrontando? En este caso estamos hablando de Agüero. No y sí, en realidad no. ¿Por qué? Porque Brugada muchas veces no se expresa, es un cambio en el electro ahí únicamente, no se expresa siempre, no se expresa de joven y empieza la expresión a medida que nos pasan los años, la expresión eléctrica, ¿no? A medida que nos pasan los años, y muchas veces incluso hay que inducirla con medicamentos para que aparezca en el electrocardiograma, si no ni siquiera aparece en el electrocardiograma. Entonces por ahí puede tener un montón de controles y como su corazón es estructuralmente sano, su corazón es sano, nada más que tiene un problema eléctrico nomás. Y ese problema eléctrico no se ve siempre, es que por ahí con todos los controles no apareció. Es decir, aparece después de grande, ¿por qué? Porque en un electro, después de mucho tiempo, apareció porque se expresó electrocardiográficamente ahí. Es por eso. Otra, Brugada, es lo que es la medicina, es una patología bastante nueva. Hablo de que se empezó a hablar de Brugada en finales de los 90, llegando al 2000. Para lo que es la cardiología, y eso se empezó a hablar en primer mundo.
Entonces empezó a hablar, dos hermanos gallegos que fueron los que la descubrieron, se empezó a hablar tardíamente, entonces los controles de los jugadores en la época del 2000 no se pensaba brugada. No se pensaba brugada porque casi no había brugada, porque nadie lo había descubierto, se descubrió recién ahí, entonces los controles empezó a verse tardíamente. Y por eso es que hasta el día de hoy hay una sombra muy grande entre si se le deja hacer deporte a todos, si se le prohíbe el deporte a todos, a quién se le coloca un cardiodefibrilador, que es el aparato que te da un golpe eléctrico desde adentro, y a quién no se le coloca, porque es una patología en lo que es la medicina relativamente nueva con respecto a la profundidad del conocimiento. No se conoce tanto como uno quisiera sobre brugada. ¿El tratamiento es la medicación? Tratamiento para brugada no tiene. No tiene tratamiento porque como es un tema eléctrico del corazón, es intentar determinar qué grupo de riesgo está el paciente. Si tiene un grupo de riesgo muy alto para muerte súbita, es un cardiodefibrilador. Para intentar, cuando aparezca la arritmia, sí, que el cardiodefibrilador le dé un golpe eléctrico y lo vuelva a su ritmo propio. Y si es de un grupo de bajo riesgo para muerte súbita, el control y nada más que eso. Hasta el día de hoy, ¿no? Seguramente a futuro algunas cosas van a cambiar, pero hasta el día de hoy eso. Es bueno saber por ahí los pacientes que tienen brugada porque determinados medicamentos de uso general pueden inducir a que brugada se exprese más y pueda producir más riesgo de arritmia. Entonces es bueno saberlo. Como hay que también transmitir tranquilidad. Hay poco brugada. Es una patología bastante infrecuente. Es mucho más frecuente miocardiopatía hipertrófica, y miocardiopatía hipertrófica es más fácil el diagnóstico porque es por ecodoppler. Entonces es muchísimo más fácil el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica que el de brugada.